El sol de Miramar cegaba sus ojos sin piedad, incluso a través de sus gafas de sol. Thelma Page se ajustó el vestido holgado de color azul marino y salió de la pastelería con un suspiro pesado. Había encargado la tarta, el toque final para esta noche. Chocolate con una capa de frambuesa, repitió mentalmente, sabiendo que Ryan le pediría detalles. Siempre pedía detalles. El calor de julio estaba convirtiendo la ciudad en un horno. Thelma se detuvo un momento frente al escaparate de una tienda, examinando su reflejo. Tenía 32 años y aparentaba 35, al menos eso había dicho Ryan la semana pasada. Solo lo decía, solo de pasada. Luego le dio un beso en la mejilla y se marchó a trabajar. La mirada de Thelma se detuvo en su pelo color paja, recogido en un moño descuidado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. No olvides el hielo para las bebidas y pide un taxi para Thompson, puede que no encuentre la casa. Rápidamente envió la confirmación e hizo un gesto a su Volvo plateado. La fiesta tenía que ser perfecta. El ascenso de Ryan a director financiero de Prime Investments no es solo un nuevo paso en su carrera, es una victoria que comparten. 7 años pasados en Miramar, 7 años de apoyo, 7 años de aparcar su carrera de diseñadora. En el semáforo, Thelma revisó su lista de tareas. Catering, música, flores, decoración del salón, vino. La lista era larga, pero estaba hecha casi al 100%. Miró furtivamente el reloj. Las 2 de la tarde. La fiesta empezaría a las 7. Tiempo de sobra. Mientras se adentraban en su barrio de casas pulcras y césped cortado, Thelma pensó en lo extraño que había estado Ryan en las últimas semanas. Llegaba tarde a casa, se saltaba la cena a menudo y estaba irritable. Es el estrés previo al ascenso, se convenció. Su casa de 2 plantas con la valla blanca parecía sacada de una revista. Thelma aparcó, cogió las maletas y entró. No esperaba encontrar a Ryan en casa. No tenía que volver hasta las 5. La puerta principal estaba abierta. ¡Qué extraño! Thelma salió con cautela al pasillo. ¿Ryan? Silencio. Quizás se había olvidado de cerrar la puerta esta mañana. Se dirigió a la cocina, dejó sus compras y vio el portátil de su marido sobre la mesa. Nunca dejaba la tecnología en casa. La curiosidad se apoderó de Thelma y abrió la tapa. La pantalla cobró vida, mostrando una página abierta de correo electrónico. Thelma no iba a leerlo, de verdad que no, pero el nombre que aparecía en la cabecera del último correo le llamó literalmente la atención. Pearl. Un nombre que Ryan había mencionado varias veces como un nuevo miembro con talento del departamento. Estoy deseando que llegue nuestra reunión de hoy. Prometiste que no nos esconderíamos más. Thelma sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Apretó la carta. Querido Ryan, estoy deseando verte hoy. Prometiste que no nos esconderíamos más. He elegido ese vestido rojo que tanto te gustó la última vez. Estoy deseando ver tu nuevo hogar, tu perla. Thelma abrió mecánicamente las cartas anteriores. Había muchas, docenas de ellas, con fotos, con planes, con confesiones. Se lo diré después del ascenso, escribió Ryan en una de las cartas. Es más honesto de esa manera. Se merece esta última fiesta. Una última fiesta. Thelma releyó esa frase varias veces, intentando averiguar qué significaba. ¿La última de su matrimonio? ¿La última antes del divorcio? El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Instintivamente, Thelma cerró el portátil y se apartó del escritorio. Ryan estaba en la puerta, alto, con el pelo oscuro impecablemente peinado y vistiendo el traje de negocios que ella le había elegido las pasadas Navidades. Sus ojos azules parecían sorprendidos. «¿Estás en casa? Creía que estabas ocupada preparándote». «Creía que estabas en el trabajo», contestó Thelma, intentando que su voz sonara normal. Ryan se acercó y colocó su maletín sobre el escritorio junto a su ordenador portátil.
Olvidé unos documentos importantes. Por cierto, ¿has hablado con el florista? Quiero lirios blancos en el salón. He encontrado tu correspondencia. Las palabras salieron de los labios de Thelma antes de que pudiera pensar. Ryan se quedó helado. Una sombra cruzó su rostro, luego irritación y finalmente algo parecido al alivio. Ah, fue todo lo que dijo. ¿Eh? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La propia Thelma se sorprendió de la calma de su voz. Ryan se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado. Iba a hablar contigo después de la fiesta. ¿Vendrá Pearl esta noche? Thelma, ¿va a venir? Repitió, sintiendo cómo la calma se transformaba en ira. Sí, la he invitado yo. Thelma se rió. Era antinatural, casi histérica. ¿Invitaste a tu amante a una fiesta que organicé yo? ¿A la casa donde vivo? Es mi casa, le recordó Ryan con inesperada rigidez. Y es mi fiesta de promoción. Nuestra casa, le corrigió Thelma. Y me he pasado semanas organizando esta fiesta. Para los dos. Mira, suspiró Ryan. No era mi intención que saliera así. En realidad pensaba hablar contigo mañana, tranquilamente. Pero ahora que te has enterado, Pearl y yo vamos en serio. Llevamos saliendo 5 meses. 5 meses. Casi 6 meses de su matrimonio de 7 años. Thelma recordó su aniversario de hace 3 meses. Una cena en un restaurante en la que Ryan estaba distraído y no paraba de mirar el móvil. «Quiero que te vayas», dijo Ryan de repente. «¿Qué? Esta noche, a la fiesta. Quiero presentar a Pearl como mi acompañante». Thelma se quedó mirando a su marido, sin reconocerlo. No podía ser el mismo hombre con el que había vivido 7 años, con el que había compartido sueños, planes y cama. ¿Hablas en serio?, le espetó finalmente. «De verdad. Mira», su voz se suavizó. «Sé que es cruel, pero es más justo no fingir. Tú y yo hemos sido compañeros de casa durante mucho tiempo. ¿Y por eso decidiste engañarme con una compañera?», preguntó Thelma con amargura. «Pearl no es solo una colega», objetó Ryan con inesperada pasión, y dolió más que cualquier otra palabra. «Ella me comprende. Comparte mis ambiciones, mis objetivos. Me hace sentir vivo». Cada palabra era como una puñalada. Thelma miró a su marido en silencio, intentando comprender lo que estaba pasando. «Así que los últimos 7 años, cuando te apoyé, cuando estuve a tu lado, cuando fracasaste en 3 proyectos seguidos, cuando tu madre estaba enferma y no podías concentrarte en tu trabajo, no significa nada». «Claro que sí», se apresuró a decir Ryan. «Te estoy agradecido, de verdad. Pero la gente cambia. Nosotros hemos cambiado, Thelma. Tú has cambiado». «¿Cómo he cambiado yo?», preguntó en voz baja. Ryan vaciló, buscando las palabras. «Tú dejaste de soñar. ¿Recuerdas cuando planeábamos abrir tu estudio de diseño? Lo dejaste. Dejaste de dibujar. Porque yo te apoyé», exclamó Thelma. «Porque dijiste que primero tenías que recuperarte y luego... No me eches la culpa a mí», dijo Ryan secamente. «Podías haber seguido diseñando. Era tu elección». Thelma lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Antes había admirado su confianza y determinación. Ahora veía ante ella a un hombre egoísta e insensible. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó. «¿Para qué?». «Para romper conmigo». Ryan apartó la mirada. «No lo sé. Quizá desde que conocí a Pearl, o quizá incluso antes. Llevamos mucho tiempo sin pasión, Thelma. Tú lo sabes. Nos ha faltado pasión, por eso decidiste engañarme en vez de hablar conmigo». «Lo intenté», exclamó Ryan. «¿Recuerdas cuando te propuse que fuéramos a la montaña el fin de semana, los dos solos? Dijiste que estabas demasiado cansada. Te ofrecí apuntarte a una clase de baile y dijiste que no. «Basta», le interrumpió Thelma. «Basta. Suficiente». Caminó lentamente hacia la ventana mirando el césped inmaculadamente recortado. ¿Cuántas veces le había pedido a Ryan que no gastara dinero en un jardinero,
diciéndole que podían arreglar el jardín ellos mismos, pasar más tiempo al aire libre. Él siempre respondía que era una pérdida de tiempo. «Iré», dijo finalmente volviéndose hacia su marido. «Pero no porque tú quieras, es porque ya no quiero estar cerca de ti». El rostro de Ryan se contorsionó de ira. «Vamos, Thelma, no te hagas la víctima. Los dos sabemos que nuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel. ¿Cuántas veces hemos hecho el amor en el último año? ¿3? ¿4? Por eso empezaste a acostarte con otro». «Empecé a acostarme con otra porque me hace sentir deseable», gritó Ryan. «¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si me desearas? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis planes, por mis sueños?» «Esta mañana», respondió Thelma en voz baja. «Te pregunté con qué soñabas ahora que tenías el ascenso en el bolsillo. Dijiste que estabas demasiado ocupado para hablar de esas tonterías». Ryan se quedó callado, claramente sin recordar la conversación. «No importa», dijo finalmente. «Lo que importa es que esta noche es mi fiesta, y quiero pasarla con Pearl, sin dramas ni escándalos». «Sin mí», aclaró Thelma. «Sí, sin ti», confirmó Ryan, y había un brillo de arrepentimiento en sus ojos. «Mira, sé que es cruel, pero ¿no sería mejor romper de una vez que sufrir durante meses?» «Romperlo todo», se hizo eco Thelma. «¿Te refieres a nuestro matrimonio?» «Sí. Ya he hablado con un abogado. Podemos separarnos pacíficamente, sin demasiadas complicaciones. Estoy dispuesto a darte el coche y dinero suficiente para empezar de nuevo». Thelma sintió que las náuseas le subían por la garganta. Él ya lo había decidido, lo había planeado, sin ella. «La fiesta empieza dentro de 5 horas», continuó Ryan, mirando el reloj. «Eso es tiempo de sobra para que consigas las cosas que necesitas». «Necesidades», repitió Thelma. «¿Y el resto?» «Lo decidiremos más tarde». Thelma asintió, extrañamente entumecida. Subió las escaleras hasta su dormitorio, que ya no era suyo, sacó la maleta y empezó a doblar la ropa mecánicamente. Las fotos de la cómoda la miraban en silencio. Su boda, sus vacaciones en la montaña, las navidades con los padres de Ryan. Oyó un portazo. Ryan se había ido. Probablemente había ido a por flores para su fiesta, o a por champán para celebrar su nueva vida. La mano de Thelma se congeló sobre la foto en la que aparecían junto a las montañas nevadas, felices y enamorados. ¿O solo creía que estaban enamorados? Quizá Ryan tenía razón y su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «¿Cómo van los preparativos de la fiesta? ¿Necesitas ayuda? Edgar Page». El hombre que siempre había aparecido en su vida en los momentos más difíciles, a pesar de su naturaleza complicada y su incómoda reputación en los círculos empresariales de Miramar. Su padre nunca había ocultado su actitud fría hacia Ryan, llamándolo un chico con grandes ambiciones y un alma pequeña. Thelma dejó el teléfono a un lado sin saber qué decir. No estaba preparada para contarle a su padre lo que había pasado. No ahora. Mientras seguía empaquetando, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, vio un BMW rojo desconocido. Una joven morena con un vestido rojo salió del coche. «Pearl», se dio cuenta Thelma, sintiendo que todo se le agarrotaba por dentro. Vio cómo Ryan salía de la casa, cómo abrazaba a la mujer, cómo la besaba, no fugazmente, sino larga y apasionadamente. La condujo al interior de la casa, su casa. Thelma se apartó de la ventana. Con qué rapidez se desmoronaba lo que se había construido durante años. Abrochó la cremallera de la maleta, echó un último vistazo a la habitación y bajó las escaleras. En el salón, Ryan y Pearl hablaban animadamente, sin reparar en ella. Pearl sostenía una copa de vino, el vino que habían comprado para la fiesta. «Me voy», dijo Thelma, y se dieron la vuelta. Pearl parecía avergonzada, pero no culpable. Ryan frunció el ceño. «De acuerdo. Mañana me pondré en contacto contigo para repasar los detalles».
Los detalles del divorcio, aclaró Thelma, y Pearl bebió un gran sorbo de vino. Sí, asintió Ryan. Y, Thelma, siento mucho lo que ha pasado. Ojalá pudiéramos seguir siendo amigos. Amigos, se hizo eco Thelma. Después de 7 años de matrimonio. 7 años es una buena cantidad de tiempo, dijo Pearl de repente, y ambos pares de ojos la miraron fijamente. Es decir, mucha gente rompe antes de eso. Thelma miró a aquella mujer que había arruinado su vida con tanta facilidad y no sintió odio, sino hastío. Espero que seas feliz, dijo y se dirigió a la puerta. Thelma, la llamó Ryan, mi fiesta va a continuar sin ti. Ella se volvió. Había un extraño triunfo en sus ojos, mezclado con algo parecido a la culpa. Lo sé, respondió ella, y tu vida también. Thelma salió dando un portazo. El olor a hierba recién cortada le llegó a la nariz. En algún lugar había niños jugando. El mundo seguía existiendo, aunque el suyo se había derrumbado. Subió al coche, apoyó las manos en el volante y solo entonces dejó fluir las lágrimas. El teléfono volvió a vibrar. Otra vez su padre. Esta vez contestó ella. «Papá», le temblaba la voz, «¿puedo ir a verte?» «Claro, cariño», contestó Edgar Page, y ella pudo oír la alarma en su voz. «¿Qué te ocurre?» «Te lo diré cuando te vea. Estaré allí dentro de 20 minutos». Arrancó el coche y echó un último vistazo a la casa en la que había vivido los últimos 5 años. Ryan y Pearl estaban abrazados en la ventana del salón. No la habían visto. Thelma se detuvo en el camino de entrada, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Quizá Ryan tuviera razón en una cosa. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. Ella se negaba a admitirlo, aferrándose a los recuerdos de lo que una vez fue. Ahora, de camino a casa de su padre, no sabía lo que le esperaba. Pero lo que sí sabía era que ese día había cambiado su vida para siempre, y quizá no fuera la única. La mansión de Edgar Page se distinguía de las demás casas del elegante barrio de Miramar. Tampoco encajaba con la arquitectura de la ciudad. El enorme edificio de piedra oscura con su alta verja parecía más una fortaleza medieval que una vivienda moderna. Thelma aparcó el coche en la puerta y pulsó el botón del interfono. «Soy yo», dijo, intentando que su voz sonara normal. La verja se abrió en silencio y Thelma condujo por el camino de grava hasta la casa. Su padre ya la esperaba en el porche, un hombre alto y esbelto de unos 60 años, de penetrantes ojos grises y pelo canoso peinado hacia atrás. Thelma se dirigió al coche, abrió la puerta e inmediatamente se dio cuenta de que algo iba mal. «¿Has estado llorando?» No era una pregunta, era una afirmación. Edgar Page rara vez preguntaba, afirmaba hechos. Thelma salió del coche y, de repente, se sintió como una niña pequeña que deseara desesperadamente enterrarse en el hombro de su padre y echarse a llorar. Se contuvo. Los años de convivencia con Ryan le habían enseñado a controlar sus emociones. «Vamos dentro», sugirió Edgar cogiendo la maleta de su hija. Atravesaron un espacioso vestíbulo de techos altos y pesados cuadros enmarcados. Su padre siempre había sentido debilidad por el arte clásico, una de las pocas que se permitía. En el salón ardía una chimenea, a pesar del calor veraniego. A Edgar le encantaba el fuego. Decía que las llamas le ayudaban a pensar. Sentó a su hija en un sillón y le sirvió un whisky de una jarra de cristal. «Cuéntame», dijo brevemente, sentándose frente a ella. Thelma bebió un sorbo de la bebida hirviente y de pronto se dio cuenta de lo cansada que estaba, no solo de los acontecimientos de hoy, sino de toda su vida con Ryan, de intentar constantemente estar a la altura de sus expectativas, de tener que ser la esposa perfecta. «Ryan me engañó», dijo mirando el fuego de la chimenea. «Desde hace 5 meses, con una colega llamada Pearl». Edgar no parecía sorprendido.
Inclinó ligeramente la cabeza como si hubiera recibido la confirmación de una sospecha largamente acariciada. ¿Y cómo lo has averiguado? Encontré su correspondencia, por casualidad. Esta noche iba a ser su fiesta de promoción. Llevo semanas preparándola, sonrió Thelma con amargura. Y él la invitó, a su amante, y me echó de casa. Edgar agarró los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Te echó de tu propia casa? Dijo que la fiesta sería sin mí. Thelma volvió a dar un sorbo a su whisky, y que ya había hablado con un abogado sobre el divorcio. Edgar se levantó y se acercó a la ventana. Tenía una expresión en la cara que Thelma conocía bien. La expresión de su padre cuando tomaba decisiones importantes. Siempre dije que no era digno de ti, dijo finalmente Edgar sin volverse. Pero estabas tan enamorado. Lo sé, dijo Thelma en voz baja. Tenías razón. Edgar se volvió, y en su rostro había una suavidad poco común. Nunca quise tener razón en eso, hija mía. Se recostó en la silla y cogió la mano de su hija. ¿Recuerdas lo que te dije cuando anunciaste tu compromiso con Ryan? Thelma asintió. Dijiste que me miraba como a un trofeo, no como a una persona. ¿Y tú respondiste? Que era normal, porque así son los hombres. Edgar negó con la cabeza. Los hombres que merecen ser amados no están hechos así, Thelma. Miran a una mujer como a una igual, como una compañera. Se levantó y se acercó a la barra para servirse un whisky. Tu madre me lo enseñó, aunque tarde. Thelma miró a su padre con sorpresa. Rara vez hablaban de Rena, su madre, que los había abandonado cuando Thelma tenía 15 años. Creía que mamá nos había dejado porque no la tomabas en serio. Edgar sonrió. ¿Eso fue lo que dijo? Sacudió la cabeza. Rena era lista. Se dio cuenta de que me había vuelto peligroso, no para ella, para mí mismo. Estaba obsesionado con el dinero, con el poder. Pasaba por encima de la gente sin pensar. Thelma escuchó en silencio. Su padre nunca había sido tan franco. Ese año hice un trato con Richard Thompson, sí, el que ahora es gobernador. Por aquel entonces, solo era un político ambicioso que necesitaba dinero para la campaña. Le di ese dinero, a cambio de información que me ayudó a llevar a la bancarrota a 3 de mis competidores. Edgar bebió un gran sorbo de whisky. Uno de ellos se suicidó, dejó mujer y 2 hijos. Tu madre se enteró, y se dio cuenta en lo que me había convertido. ¿Pero qué tiene eso que ver con que nos dejara?, preguntó Thelma. ¿Por qué me dejó? No te dejó, niña, dijo Edgar en voz baja. Te pidió que te fueras con ella. Tú te negaste. Dijiste que no me dejarías. Thelma frunció el ceño. Recordaba aquel día de otra manera. Su madre recogiendo sus cosas, gritándole a su padre y marchándose sin despedirse siquiera. No recuerdo nada de aquello, dijo despacio. Estabas en estado de shock, explicó Edgar. A veces nuestro cerebro bloquea los recuerdos más dolorosos. Adorabas a tu madre y te sentiste traicionada. Y yo, suspiró con pesadez. Era demasiado orgulloso para admitir mi culpa, demasiado enfadado para dejarte salir con ella. ¿Me prohibiste ver a mi madre? Thelma sintió que la ira le subía por dentro. No se lo prohibí directamente. Edgar sacudió la cabeza. Pero me aseguré de que perdiera su trabajo en Miramar. Me aseguré de que tuviera que marcharse. Y no dejé de decirte que nos había abandonado, que nos había traicionado. Se quedó callado, mirando el fuego de la chimenea. Lo siento, Thelma. Fui un monstruo. Thelma miró a su padre sin saber qué decir. Edgar Page nunca se disculpó, al menos no tan sinceramente. ¿Qué pasó entonces?, preguntó ella. ¿Y después? Edgar sonrió amargamente. Lo perdí todo, no el dinero, que tenía de sobra. Me perdí a mí mismo. Me volví aún más despiadado en los negocios, aún más cínico en las relaciones. La única luz de mi vida eras tú. Se acercó a su hija y se arrodilló ante ella, un gesto que parecía imposible para el orgulloso Edgar Page.
Cuando tu madre se fue, me juré a mí mismo que nunca dejaría que nadie te hiciera daño, que haría cualquier cosa por hacerte feliz. Thelma sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con amargura. Mírame, padre, mi marido me engañó y yo no me di cuenta. Dejé mi carrera por él, renuncié a mi estudio de diseño. Lo amabas, dijo Edgar con sencillez. El amor nos ciega, lo sé mejor que nadie. Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Brian, me recordaba a mí cuando era más joven. La misma obsesión por el éxito, las mismas ganas de enfrentarse. Veía la forma en que te miraba, como su logro, como algo hermoso de lo que presumir ante los demás. Edgar se volvió hacia su hija. Intenté advertirte, pero no tenía derecho a entrometerme, no después de lo que le hice a tu madre. Thelma se levantó y se acercó a su padre. ¿Qué ha sido de mamá? ¿Lo sabes tú? Edgar asintió. Vive en Rockport. Enseña literatura en la universidad. Se volvió a casar, pero no tuvo más hijos. ¿La has estado siguiendo todos estos años? No. Edgar negó con la cabeza. Solo quería saber si estaba bien, suspiró. A menudo pienso en lo que podría haber sido si no hubiera estado tan ciego. Thelma abrazó a su padre sorprendida. Edgar Page se puso rígido por la sorpresa. Rara vez intercambiaban tales muestras de afecto, y luego devolvió el abrazo a su hija con fuerza. Lo siento mucho, papá, susurró Thelma. Por todos estos años, no tienes nada de qué disculparte, dijo Edgar con firmeza. Soy yo quien tiene que pedir perdón, y lo hago todos los días, cuando te miro y me doy cuenta de lo mucho que has perdido por culpa de mi orgullo. Permanecieron así unos minutos, padre e hija, unidos por un dolor compartido y una nueva comprensión. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó finalmente Thelma, dando un paso atrás y secándose las lágrimas. ¿Ahora? Edgar sonrió. Ahora te darás un baño caliente, comerás y descansarás. La habitación de invitados está siempre a tu disposición. ¿Y mañana? ¿Y mañana? El rostro de Edgar volvió a ponerse serio. Mañana pensaremos qué hacer con tu marido. Quiere el divorcio, dijo Thelma. Creo que es lo mejor. El divorcio es una cosa, asintió Edgar, pero el modo en que te ha tratado hoy es otra. En sus ojos había un brillo frío que Thelma conocía bien. Padre, dijo en tono de advertencia, no quiero vengarme, no quiero venganza, solo quiero empezar de nuevo. Y empezarás, dijo Edgar con confianza, pero primero le enseñaremos modales a tu marido. Papá, Thelma la cogió por los hombros. Escúchame, no voy a hacer nada ilegal, pero dejar que se salga con la suya después de romperte el corazón y echarte de tu propia casa? No, eso no va a ocurrir. Thelma sabía que era inútil discutir. Cuando Edgar Page había tomado una decisión, ni la razón ni la moral podían detenerlo. De acuerdo, suspiró, pero prométeme que no harás nada extremo. Te lo prometo, asintió Edgar con seriedad. Ahora vete a descansar. Rosita te preparará un baño. Thelma subió la ancha escalera hasta el primer piso, donde estaba su antigua habitación. No había cambiado mucho desde que Thelma se había marchado de casa. Los mismos colores pastel suaves, las mismas estanterías, el mismo escritorio junto a la ventana donde una vez había dibujado sus primeros bocetos de ropa. Sobre la mesa había un álbum de dibujos, nuevo, con las páginas limpias. Al lado había un juego de lápices profesionales. Thelma pasó la mano por la tapa lisa, sintiendo cómo se despertaba en su interior el deseo de crear, olvidado hacía mucho tiempo. Abrió el armario, donde colgaba su ropa vieja, pulcramente planchada y con olor a lavanda. Edgar siempre se aseguraba de que la habitación estuviera lista para cuando volviera, aunque solo fuera por unas horas. Llamaron a la puerta en silencio. Era Rosita, la anciana ama de llaves que trabajaba para Edgar desde hacía más de 20 años. Señorita Thelma, sonrió, su baño está listo, y le he traído un poco de té.
Gracias, Rosita. Telma abrazó a la anciana. Me alegro mucho de verte. Yo también, hija mía, sacudió la cabeza Rosita. Aunque es una lástima en estas circunstancias, tu padre me contó lo que pasó. Ese hombre no se merece tus lágrimas. Telma sonrió débilmente. Lo sé, pero las lágrimas siguen brotando. Es normal, asintió Rosita. Llorar. Pero luego sécate las lágrimas y hazte más fuerte. Condujo a Telma al cuarto de baño, donde ya estaba preparada una bañera con burbujas aromáticas. Te he puesto ropa limpia y toallas, dijo Rosita. La cena estará lista dentro de una hora. Cuando el ama de llaves se marchó, Telma se sumergió en el agua caliente y cerró los ojos. Los acontecimientos del día pasaron por su mente. La cara de Ryan cuando le dijo que se marchara, Perla con su vestido rojo, su beso fuera de la casa, y la extraña sensación de alivio que sintió. A pesar del dolor. Quizás era realmente infeliz en este matrimonio, quizás no quería admitirlo. Después del baño, Telma se puso un sencillo vestido de algodón que encontró en el armario y bajó al comedor. Edgar estaba sentado a la mesa hablando por teléfono. Cuando vio a su hija, puso fin rápidamente a la conversación. ¿Te encuentras mejor?, le preguntó. Un poco, asintió Telma, sentándose a la mesa. ¿Con quién hablabas? Con un viejo amigo, contestó Edgar con evasivas. No importa. Rosita trajo la cena, sencilla pero deliciosa. Telma se dio cuenta de repente de que tenía mucha hambre. No había comido nada desde esta mañana, demasiado ocupada preparándose para la fiesta. ¿Qué crees que está pasando ahora en la fiesta de Ryan?, preguntó, poniéndose la ensalada. Supongo que tu marido está presentando a su nueva novia a sus colegas, respondió Edgar con calma. Están bebiendo champán, hablando de sus brillantes perspectivas. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué es lo interesante? Este idiota ni siquiera se da cuenta de que su carrera en Prime Investments ya ha terminado. Telma miró sorprendida a su padre. ¿De qué estás hablando? Edgar sonrió, no cálidamente, sino de forma fría y calculadora. El consejo de administración de Prime Investments es muy conservador, querida. No aprueban los escándalos ni el comportamiento inmoral, especialmente por parte de la alta dirección. Pero, ¿cómo iban a saberlo? Telma frunció el ceño. No voy a provocar un escándalo público. Claro que no, asintió Edgar. Eres mejor que eso, pero la información se propaga, sobre todo con un poco de ayuda. Telma dejó el tenedor a un lado. ¿Qué has hecho? Todavía nada, contestó Edgar con calma. Pero mañana por la mañana se informará al Consejo de Administración de que su nuevo director financiero se ha comportado de forma inapropiada, invitando a su amante a un acto de la empresa y provocando un escándalo con su legítima esposa. «Padre», exclamó Thelma, «te dije que no te entrometieras». «No estoy interfiriendo», replicó Edgar. «Solo ayudo a que se sepa la verdad. Ryan ha creado esta situación con sus propios actos». Dio un sorbo a su vino. «Además, no entiendo por qué defiendes a un hombre que te trató como basura». Thelma suspiró. «No lo defiendo. Simplemente no quiero rebajarme a la venganza». «Eso no es venganza». Edgar negó con la cabeza. «Es justicia». Siguieron cenando en silencio. Thelma sabía que no podía detener a su padre. Cuando Edgar Page decidía castigar a alguien, lo llevaba a cabo. Después de cenar, fueron a la biblioteca. Edgar sirvió brandy para él y té de hierbas para su hija. «Quiero que sepas que te apoyaré en lo que decidas», dijo, sentándose en la silla frente a Thelma. «Si quieres luchar por la casa, te ayudaré. Si quieres empezar de nuevo, también te ayudaré». Thelma se quedó pensativa un momento. La casa en la que vivían Ryan y ella nunca había sido realmente su hogar. Siempre se había sentido como una invitada, sobre todo en los últimos años. «No quiero nada que tenga que ver con Ryan», dijo finalmente. «Nada material. Solo quiero ser libre».
Edgar asintió. Entonces mañana me pondré en contacto con mi abogado. Él preparará todos los documentos necesarios para el divorcio. Gracias, dijo Thelma en voz baja. No me des las gracias. Edgar sacudió la cabeza. No pude protegerte de ese hombre. Yo mismo lo elegí, padre, pero vi lo que era, y no hice lo suficiente para abrirte los ojos. Edgar dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia su hija. Thelma, ¿recuerdas lo que te dije sobre los negocios? Sobre la importancia no solo de ganar, sino también de castigar a los que intentan engañarte? Thelma asintió. Dijiste que el perdón era un lujo que solo podían permitirse los fuertes. Y lo sigo haciendo, dijo Edgar. Puedes perdonar a Ryan, estás en tu derecho, pero primero tiene que entender lo que ha hecho. Tiene que sentir las consecuencias de sus actos. Se levantó y se acercó a las estanterías, pasando el dedo por los lomos de los antiguos volúmenes. ¿Sabes qué es lo más extraño? He cambiado mucho con los años. Después de que se fuera tu madre, después de ver en qué se había convertido mi vida. Sigo siendo despiadado en los negocios, pero ya no traspaso ciertos límites. Edgar se volvió hacia su hija. Ya no arruino la vida de otras personas por dinero, pero por ti. Por ti estoy dispuesto a hacer una excepción. No quiero que vuelvas al pasado, dijo Thelma en voz baja. No por mi culpa. No lo haré, replicó Edgar con seguridad. Lo que estoy planeando para tu marido es perfectamente legal, solo un poco duro. Volvió a sentarse frente a su hija. Thelma, eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Superarás esta prueba y serás aún más fuerte. Pero Ryan tiene que aprender que no se puede tratar a la gente como él te trató a ti. Thelma miró a su padre detenidamente. Por primera vez en años, no vio en sus ojos frío cálculo, sino genuina preocupación y amor. Está bien, dijo al fin. Haz lo que creas correcto, pero prométeme que no irá más allá de... Te lo prometo, asintió Edgar con seriedad. Nada de violencia física ni amenazas, solo la verdad sobre quién es realmente Ryan Hampton. Levantó la copa. Por los nuevos comienzos, mi niña. Thelma sonrió, por primera vez en este largo día, y levantó su copa. Por un nuevo comienzo. Más tarde, tumbada en su vieja cama, Thelma pensó en lo que había pasado, en lo rápido que se había desmoronado su vida. De repente estaba de nuevo en casa de su padre, como si los últimos 7 años hubieran sido solo un largo sueño. Cogió el teléfono y abrió la galería. Fotos con Ryan, felices, sonrientes. ¿Era solo una ilusión? ¿O eran realmente felices y entonces algo se rompió? Thelma recordó las palabras de su padre sobre su madre, sobre lo fácil que es perder lo que tienes cuando no lo aprecias. ¿Es Ryan el mismo tipo de persona que fue su padre? Y si es así, ¿se dará cuenta algún día de su error? Ya se estaba quedando dormida cuando oyó abrirse la puerta de la planta baja. El sonido de pasos, voces apagadas. Su padre hablaba con alguien. Thelma forzó el oído, pero no pudo distinguir las palabras. Lo único que sabía era que Edgar Page estaba haciendo su jugada. La mañana recibió a Thelma con la luz del sol colándose a través de las pesadas cortinas. Por un momento se olvidó de los sucesos de ayer, y entonces la realidad la golpeó con renovada fuerza. Ryan, Pearl, la fiesta, el divorcio. Se sentó en la cama tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Adelante, dijo. La puerta se abrió y entró Edgar, fresco, con un traje impecable, como si fuera a una reunión importante. Buenos días, dijo sentándose en el borde de la cama. ¿Qué tal has dormido? No muy bien, respondió Thelma con sinceridad. No dejaba de pensar en lo de ayer, asintió Edgar. No pasa nada, pero hoy es un nuevo día, y tengo noticias para ti. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo entregó a su hija. ¿Qué es esto?, preguntó ella abriéndolo.
Dentro había una llave y un documento con el logotipo del Centro de Negocios Miramar. Sonrió Edgar, es tu nuevo estudio. 5.º piso, con vistas a la bahía, mucho espacio para trabajar y recibir clientes. Thelma miró a su padre con asombro. Pero yo no pedí... Lo sé, asintió Edgar. Pero recuerdo cómo soñabas con tener tu propio estudio de diseño, cómo hacías bocetos mientras estabas en la universidad y cómo renunciaste a ese sueño por Ryan. Cogió la mano de su hija. No es un regalo, Thelma, es una inversión. Creo en tu talento. Siempre lo has hecho. Thelma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de pena, sino de gratitud. Gracias, susurró, abrazando a su padre. Gracias. Cuando Thelma bajó a desayunar, Edgar estaba completamente vestido y listo para salir. Un estricto traje azul oscuro, la corbata perfectamente anudada y los zapatos relucientes. Llevaba el pelo plateado bien peinado hacia atrás y en sus ojos había una determinación que Thelma conocía bien. Así era Edgar Page cuando se preparaba para la batalla. «Buenos días», dijo, besando a su hija en la frente. «¿Qué tal has dormido?» «No he dormido mal», mintió Thelma. De hecho, no había pegado ojo, repitiendo mentalmente los acontecimientos del día, pensando en las palabras de Ryan y en lo que le esperaba. «Estás estupenda», dijo Edgar, mirando a su hija con un sencillo vestido de lino color marfil. «¿Es nuevo?» «Lo encontré en el armario», sonrió Thelma débilmente. «Debí de dejarlo aquí cuando me mudé». «Te sienta bien», asintió Edgar. «Más natural que los conjuntos que has llevado últimamente». «¿Vas a algún sitio?», preguntó Thelma, sentándose a la mesa donde ya estaban preparados el desayuno y el café. «Hoy tengo unas cuantas reuniones importantes», respondió Edgar inseguro, mirando el reloj. «Pero volveré para el almuerzo. Me gustaría que vieras el estudio del que te hablé». «Papá», comenzó Thelma, dando un sorbo a su café, «te agradezco tu preocupación, pero no creo que sea un buen momento para...» «Lo siento», la interrumpió Edgar. «Es el momento perfecto», la interrumpió Edgar. «Estás en una encrucijada, y la mejor manera de avanzar es centrarte en lo que realmente te importa, tu diseño, tu creatividad». Thelma suspiró. Su padre tenía razón, ella lo sabía. Casi había abandonado el dibujo en los últimos años. Solo de vez en cuando se permitía esbozar 1 o 2 bocetos. Ryan no le prohibía diseñar, pero tampoco la animaba, pues pensaba que era una pérdida de tiempo. «De acuerdo», aceptó ella. «Echaré un vistazo al estudio, pero no estoy segura de estar lista para ponerme a trabajar ahora mismo». «¿Y Ryan?», preguntó con cautela. «¿Qué vas a hacer?». El rostro de Edgar se puso serio. «Ya te lo he dicho, voy a darle una lección. Nada desaparece, y menos tratando así a mi hija». «Papá, por favor, no hagas nada». «¿Ilegal?». Edgar enarcó una ceja. «No te preocupes por eso, solo voy a desenmascararlo, a desenmascarar su verdadera naturaleza ante aquellos a los que pretende impresionar». Edgar se levantó de la mesa. «Intenta no pensar en ello hoy, limítate a ver el estudio. Rosita te dará la dirección y las llaves». Edgar besó a su hija en la coronilla y se marchó, dejándola sola en la mesa del desayuno. Thelma removió el café pensativa, sintiendo sentimientos encontrados. Sabía que no podía detener a su padre. Cuando Edgar Page decidía actuar, nada podía detenerlo. Cuando terminó de desayunar, Thelma subió a su habitación. Sobre la cama había un montón de cartas y revistas. Entre ellas, Thelma se fijó en una revista de papel satinado llamada Miramar Business, una publicación local que cubría la vida empresarial de la ciudad. La foto de Ryan aparecía en la portada con el titular «Las nuevas caras de la élite financiera». Thelma cogió la revista entre las manos y examinó la foto de su marido. Ryan sonreía con su sonrisa habitual, seguro de sí mismo, ligeramente arrogante.
En la entrevista habló de sus planes para Prime Investments, nuevos mercados y estrategias. Siempre supe lo que quería, dijo Ryan en la entrevista, y nunca dejé que nada se interpusiera en mis objetivos. Thelma soltó una risita amarga. Aquellas palabras cobraban ahora un significado totalmente nuevo. Dejó la revista a un lado y cogió el teléfono para mirar los mensajes. Nada de Ryan. Ni siquiera le había preguntado dónde estaba o cómo le iba. Después de hablar con Rosita, Thelma fue a ver el estudio que su padre había preparado para ella. La espaciosa habitación con enormes ventanales del suelo al techo era impresionante. El estudio estaba completamente vacío excepto por una gran mesa en el centro, sobre la que había una caja de lápices, pinceles y cuadernos de dibujo. Thelma se acercó a la ventana y contempló las centelleantes aguas de la bahía. La vista era impresionante. Caminó por el espacio vacío, imaginando qué aspecto podría tener. Una zona de trabajo, un lugar para reunirse con los clientes, un pequeño probador. Thelma sintió que un impulso creativo despertaba en su interior. Sacó un cuaderno de bocetos, se sentó en el alféizar de la ventana y empezó a dibujar. Primero, el interior del estudio, luego los bocetos de ropa que tenía en la cabeza desde hacía tiempo. El tiempo pasó volando sin que se diera cuenta. Estaba tan absorta dibujando que ni siquiera se dio cuenta de que habían pasado varias horas. Hambrienta, Thelma decidió almorzar en una cafetería cercana. Pidió una ensalada y un té, miró a la televisión que había en la pared de la cafetería y se quedó helada. En la pantalla apareció una cara conocida, Ryan. Salía del edificio de los primeros inversores con una caja en las manos, y los periodistas con micrófonos y cámaras se agolpaban a su alrededor. Señor Hampton, comente las acusaciones de manipulación de los estados financieros, gritó uno de los periodistas. ¿Es cierto que falsificó documentos para conseguir un ascenso?, preguntó otro. Ryan les hizo un gesto con la mano mientras intentaba dirigirse a su coche. Todas las acusaciones son mentira, gritó. Es un caso inventado. Voy a demandar. El locutor informó de que Ryan Hampton, el recién nombrado director financiero de Prime Investments, había sido despedido después de que el Consejo de Administración tuviera conocimiento de graves irregularidades en su trabajo. Además, una fuente anónima afirmó que Hampton mantenía una relación inapropiada con una subordinada, una tal Pearl Radford, que también fue despedida esta mañana. Hemos recibido información de que Prime Investments está siendo sometida a una auditoría urgente de todas las transacciones financieras en las que está implicado el señor Hampton, continuó el locutor. Según informaciones no confirmadas, podría tratarse de una manipulación de cuentas. El teléfono de Thelma sonó. El nombre de Ryan apareció en la pantalla. ¿Thelma? La voz de Ryan sonaba tensa. ¿Dónde estás? ¿Acaso importa?, preguntó ella con frialdad. Sí que importa. Estuvo a punto de gritar. ¿Has visto las noticias? ¿Has visto lo que dicen de mí? Sí, lo estoy viendo, contestó Thelma, sintiéndose extrañamente tranquila. Es tu padre, ¿verdad? La voz de Ryan era feroz. Él me hizo esto. Siempre me ha odiado, siempre ha querido obstaculizar mi carrera. No sé de qué estás hablando, Ryan, dijo Thelma en voz baja. Pero si eres inocente, puedes demostrarlo, ¿no? Tú. Ryan se ahogó de rabia. Estás de su parte. Siempre has estado de su lado. Llevo 7 años de tu lado, Ryan, le recordó Thelma. Fuiste tú quien decidió que ya no me necesitabas. Debería haber sabido que correrías a llorarle a papá, dijo Ryan con rabia. Siempre has sido tan dependiente. Thelma sintió que la ira le subía por dentro. ¿Dependiente?, interrumpió. Te apoyé cuando no tenías más que ambición. Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Creé para ti el hogar con el que soñabas. ¿Y llamas a eso adicción? Te gustaba vivir de mí, dijo Ryan con veneno. Te gustaba ser la esposa de un hombre de éxito.
¿Has olvidado que renuncié a mi carrera por ti? Le recordó Thelma con calma. Mi estudio, mis proyectos, porque querías que tu mujer estuviera en casa organizando fiestas para tus colegas. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin Ryan, y por primera vez en toda la conversación sonó inseguro. Quiero el divorcio, Ryan, respondió Thelma con sencillez. Rápido y sin escándalos. No voy a reclamar la casa ni ninguna otra propiedad. Solo quiero poner fin a este matrimonio y seguir adelante. ¿Seguir adelante? Ryan sonrió con amargura. Para ti es fácil hablar de seguir adelante, y mi carrera está arruinada, mi nombre está manchado. Hasta Pearl me dejó en cuanto se enteró de que me habían despedido. Lo siento, Ryan, dijo sinceramente, pero tú creaste esta situación por tus propios actos. Tu padre tuvo algo que ver, dijo Ryan con terquedad. No sé cómo lo hizo, pero sé que lo hizo. Tal vez, asintió Thelma. Pero no me engañaste con una compañera de trabajo, no me echaste de casa para traer a tu amante, no decidiste que valía la pena tirar por la borda 7 años de matrimonio. Ryan guardó silencio. Thelma oía su respiración agitada. ¿Qué puedo hacer?, preguntó por fin. Habla con tu padre, haz que pare esto, y puedo volver contigo, podemos empezar de nuevo. Thelma negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. No, Ryan, no es posible, tú no me quieres, amas tu carrera, y ahora solo buscas la forma de salvarla. Thelma, por favor, dijo, con un tono suplicante en la voz. Haré lo que me digas, habla con tu padre. Adiós, Ryan, dijo Thelma en voz baja y desconectó. De vuelta al estudio, Thelma llamó a su padre. ¿Papá?, dijo cuando Edgar contestó. He visto las noticias, y Ryan me llamó. ¿Y qué te ha dicho? Edgar sonaba curioso. Te culpa de todo, suspiró Thelma. Me pidió que hablara contigo para detener lo que sea que estés haciendo. ¿Y qué le dijiste? Que lo nuestro se había acabado. Así es, aprobó Edgar. No se merece tu intercesión. Papá, empezó Thelma con cautela. ¿De verdad has encontrado pruebas de sus maquinaciones? ¿O es ficción? Siguió una pausa. Me limité a acelerar lo que inevitablemente habría ocurrido, replicó Edgar con evasivas. Ryan es demasiado confiado e imprudente. Su modus operandi era cuestionable desde hacía mucho tiempo. Solo tenía que señalar ciertas incoherencias. ¿Y Pearl?, preguntó Thelma. ¿Qué pasa con ella? En cuanto le insinué que Ryan podría estar en el centro de un escándalo, se ofreció a ayudar, dijo Edgar con una risita. Aportó pruebas de su relación e incluso algunos detalles interesantes sobre su modus operandi. Lo traicionó, dijo Thelma lentamente. Igual que él te traicionó a ti, le recordó Edgar. Hay cierta justicia en eso, ¿no crees? Thelma no contestó. No sabía qué sentir. Por un lado, se sentía satisfecha de que Ryan hubiera recibido su merecido. Por otro, todavía sentía un amor que se desvanecía por él. ¿Thelma? La voz de su padre la devolvió a la realidad. ¿Te arrepientes de lo que ha pasado? No, respondió con sinceridad. Solo estoy intentando averiguar cómo me siento. Es normal, dijo Edgar en voz baja. Date tiempo, y recuerda que eres más fuerte de lo que pareces. Thelma sonrió. Gracias, papá. ¿Por qué?, se preguntó Edgar. Por protegerme siempre, incluso cuando no me doy cuenta de que necesito protección. Este será el día de su juicio, dijo Edgar en voz baja, repitiendo la frase que había dicho ayer. Se lo merece, Thelma, y mucho más. Al anochecer, cuando Thelma regresó a casa, encontró a su padre en compañía de su viejo amigo y abogado, Thomas Reed. Estaban discutiendo los detalles de su divorcio. Thomas obtuvo la información de Hacienda, explicó Edgar. Al parecer, Ryan había estado cometiendo algún fraude contable. Nada importante, pero lo suficiente para llamar la atención de los auditores. No quiero nada de Ryan, dijo Thelma con firmeza. Ni dinero ni bienes.
Aún así, déjame llevar el caso, insistió Reed. Es mejor contar con una defensa profesional en casos como este. Cuando el abogado se marchó, Thelma y Edgar se quedaron solos en el salón. Mañana saldrá un artículo en los periódicos, dijo Edgar dando un sorbo a su whisky. La caída de un genio de las finanzas, o algo así. El editor de Miramar Business se interesó personalmente por la historia. Usted lo destruyó, dijo Thelma en voz baja. Le hice justicia, la corrigió Edgar. Y créeme, se lo merecía. Nadie se atreve a tratar a mi hija como él lo hizo contigo. Thelma miró a su padre, fuerte, decidido, implacable con sus enemigos. Siempre había sabido que tras el brillo exterior de un hombre de negocios se escondía un temperamento de acero, pero nunca antes había visto hasta dónde era capaz de llegar para proteger a sus seres queridos. «Me recuerdas a mi madre», dijo Edgar de repente mirando a su hija. «Igual de fuerte por dentro, aunque parezcas frágil por fuera». Thelma miró sorprendida a su padre. «Creía que pensabas que mamá era débil. Desde que te dejó». «No», Edgar sacudió la cabeza. «Rena era más fuerte que yo. Encontró fuerzas para marcharse cuando se dio cuenta de que me había convertido en un monstruo. Tú también encontraste esa fuerza, aunque con mi ayuda». En ese momento sonó el teléfono de Thelma. Miró la pantalla. El número de Ryan. «No contestes», le aconsejó Edgar. Lo que dijera ahora saldría de la desesperación, no de la sinceridad. Thelma vaciló, mirando la pantalla parpadeante del teléfono. ¿Y si realmente está arrepentido? Entonces encontrará la forma de demostrarlo, se encogió de hombros Edgar. Con hechos, no con palabras. El teléfono quedó en silencio, pero un segundo después llegó un mensaje. «Thelma, por favor, necesito hablar contigo. Te lo explicaré todo. No es lo que piensas. R». Thelma le mostró el mensaje a su padre. «¿Qué crees que es?», preguntó Edgar. «Que todavía no se da cuenta de en qué se equivocó», respondió Thelma pensativa. «Cree que puede arreglarlo con palabras. ¿Qué quieres que diga?». Thelma pensó un momento. Una confesión sincera, que me engañó, que me utilizó, que me echó de casa por otra mujer sin ningún remordimiento. ¿Y si hubiera dicho eso? No habría cambiado nada, sacudió Thelma la cabeza. Pero al menos sabría que se había dado cuenta de lo que había hecho. Colgó el teléfono. «No voy a contestar. Hoy no. Quizá mañana cuando tenga las ideas más claras». Edgar asintió. «La decisión correcta. Ahora vamos a cenar. Rosita ha preparado tu plato favorito». Después de cenar, Thelma salió a la terraza a tomar el aire. Las luces de Miramar brillaban por la noche y la luna llena se cernía sobre la bahía. Pensó en Ryan, en cómo se sentía ahora, solo, sin trabajo, sin reputación, sin futuro. No sintió Schadenfreude, sino una extraña mezcla de tristeza y alivio. Edgar se unió a ella, tendiéndole en silencio una copa de vino. «Por los nuevos comienzos», dijo alzando su copa. «Por los nuevos comienzos», repitió Thelma, mirando la trayectoria de la luna sobre el agua. Estaban así, padre e hija, afrontando juntos un nuevo capítulo de sus vidas. En el fondo de su mente, Thelma sabía que lo más difícil estaba por llegar, pero ahora, en este momento, solo sentía paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de estar haciendo lo correcto, siguiendo su propio camino y no las expectativas de los demás. Había pasado una semana desde el día en que el mundo de Ryan Hampton se desmoronó. 7 días que habían cambiado por completo la vida de todos los implicados en la historia. Thelma se enteró por los periódicos de la mañana. Escándalo financiero en Prime Investments. La carrera de la estrella emergente Ryan Hampton está acabada. El artículo detallaba cómo se descubrió que el prometedor financiero había manipulado informes y mantenido una relación inapropiada con una empleada. «¿Has visto las noticias de hoy?», preguntó Edgar mientras desayunaba, aunque sabía perfectamente la respuesta.
Thelma asintió, dando un sorbo a su café. No le escatiman demasiado. ¿Deberían? Edgar enarcó una ceja. Tiene lo que se merece. Thelma miró a su padre pensativa. Pero fuiste tú quien aceleró las cosas, ¿no? Aceleraste su caída. Edgar no lo negó. Yo solo ayudé a que se supiera la verdad. Ryan había preparado el terreno para su propia caída. Thelma suspiró. Seguía teniendo sentimientos encontrados por la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos. Por un lado, estaba satisfecha de que el hombre que la había tratado con tanta crueldad recibiera su merecido. Por otra, no podía evitar pensar que sus 7 años juntos merecían un final mejor. Ayer me llamó, le confió a su padre. 4 veces. No contesté. Así es, asintió Edgar. No tiene nada que decirte. Aún así, tengo que verle, dijo Thelma con firmeza. Tengo que sacar mis cosas de casa y despedirme. De verdad. Edgar frunció el ceño. Puedo enviar a gente a por tus cosas. No tienes por qué verlo. Es mi decisión, padre, dijo Thelma en voz baja pero con firmeza. Quiero terminar esta etapa de mi vida como es debido, cara a cara. Edgar miró estudiadamente a su hija. En los últimos días había notado que recuperaba la confianza en sí misma que él siempre había valorado en ella. Volvía a pintar, pasaba horas en su nuevo estudio e incluso se acercaba a algunos contactos de antaño. De acuerdo, aceptó finalmente, pero enviaré a un chofer contigo, por si acaso. No será necesario, sacudió Thelma con la cabeza. Ryan no es peligroso. Puede que sea egoísta y cruel, pero no es capaz de ejercer la violencia física. Edgar parecía poco convencido, pero no discutió. ¿Cuándo piensas irte? Esta tarde, contestó Thelma. Ya le he mandado un mensaje diciéndole que iba a recoger mis cosas. ¿Qué te ha dicho? Que estaría esperando, se encogió de hombros. Nada más. Después de desayunar, Thelma subió a su habitación para prepararse para la reunión. Eligió un vestido sencillo pero elegante de color azul oscuro, no demasiado formal, pero tampoco demasiado informal. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de que tiene mejor aspecto que hace una semana, más viva, más real. Cuando bajó, Edgar la esperaba en el vestíbulo. ¿No has cambiado de opinión?, le preguntó. No, respondió Thelma con firmeza. Tengo que hacerlo. Edgar asintió. Ten cuidado, y recuerda que eres más fuerte de lo que pareces. Thelma sonrió y abrazó a su padre. Lo sé, tú me lo enseñaste. El trayecto hasta la casa que compartía con Ryan duró unos 20 minutos. Todo el tiempo Thelma ensayó mentalmente lo que le diría a su exmarido. No quería acusaciones ni escenas, solo una despedida tranquila y digna. Al aparcar delante de una casa familiar con una valla blanca, Thelma se sentó en el coche un rato, armándose de valor. Aquella casa, que antes le había parecido la realización de sus sueños comunes, ahora le parecía extraña y fría. Suspirando, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. En cuanto Thelma llamó al timbre, la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Ryan, demacrado, sin afeitar y con una camisa arrugada. Parecía no haber dormido en días. Thelma, exhaló, claramente aliviado. ¿Has venido? Escribí que venía a recoger mis cosas, le recordó ella con calma. Sí, claro, dio un paso atrás dejándola pasar. Pasa, por favor. Thelma entró en la casa y miró a su alrededor. Dentro estaba todo desordenado. Platos sucios, botellas vacías, cosas desparramadas. Ryan siempre había sido meticuloso con la limpieza, y aquel caos hablaba mejor de lo que podrían hacerlo las palabras. Siento el desorden, dijo avergonzado, intentando limpiar unas cuantas botellas de whisky vacías. No esperaba invitados. No soy una invitada, Ryan, objetó Thelma en voz baja. He venido a recoger mis cosas. Se detuvo, agarrando la botella con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Thelma, tenemos que hablar. No creo que tengamos nada de qué hablar, sacudió la cabeza. Lo dejaste claro hace una semana. Fui un idiota, dijo Ryan con desesperación. Un completo idiota. No me di cuenta de lo que hacía, de lo que perdía. Thelma miró a su marido con atención. Había verdadero dolor en sus ojos, pero no sabía si era remordimiento o solo pesar por la pérdida de una vida cómoda. Ryan, ¿qué pasó entre Pearl y tú? Él sonrió amargamente. ¿Pearl? Me dejó en cuanto se enteró de que me habían despedido. Ni siquiera se molestó en despedirse en persona, solo envió un mensaje de texto. Thelma no sintió ninguna satisfacción ante la noticia, solo cansancio y tristeza. Lo siento, dijo sinceramente. ¿Lo sientes? Ryan la miró asombrado. Después de todo lo que he hecho, ¿dices que lo sientes? Sí, asintió Thelma. Nadie se merece ese tipo de traición, ni siquiera tú. Ryan se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Lo he estropeado todo, dijo con voz apagada. Toda mi vida, mi carrera, un matrimonio, no me queda nada. Thelma se sentó a su lado, manteniendo las distancias. ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Es cierto lo que sale en los periódicos? Ryan levantó hacia ella sus ojos enrojecidos. No todo. No falsifiqué las cuentas, al menos no tan descaradamente como afirman. Y tal vez embellecido los resultados un poco. Interpreté los datos a mi favor, pero nada criminal. ¿Y la relación con Pearl? Es verdad. Bajó los ojos. Salimos durante 5 meses. Y enamorado, Thelma. O pensaba que lo estaba. Parecía tan brillante, tan ambiciosa. Ella me entendía, entendía mis metas, mis aspiraciones. ¿Y yo no? Preguntó Thelma en voz baja. Ryan suspiró. Me comprendías mejor que nadie, pero en algún momento pensé que habías empezado a alejarte, que nuestro matrimonio se había vuelto rutinario. Yo buscaba emoción, novedad, y creí encontrarla en Perla. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta del terrible error que cometí. Ryan miró a Thelma directamente a los ojos. Fuiste la única que me apoyó de verdad, que me quería no por mi éxito, sino por lo que soy. Y te traicioné. Thelma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Ryan? ¿Porque estás solo? ¿Porque he perdido mi trabajo? Porque por fin he visto la verdad, respondió en voz baja. Perderlo todo es una forma estupenda de darse cuenta de lo que es realmente importante. Extendió suavemente la mano y cubrió la palma de Thelma con la suya. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te he causado demasiado dolor, pero, Thelma, todavía te quiero. Siempre te he querido. Thelma se quedó mirando sus manos unidas, sintiendo un extraño vacío en su interior. Hace una semana, esas palabras podrían haberlo cambiado todo, pero ahora no puedo volver atrás, Ryan, dijo en voz baja, soltándole la mano. Han pasado demasiadas cosas. Los dos hemos cambiado. Por culpa de tu padre. La voz de Ryan se endureció de repente. ¿Fue él quien te puso en mi contra? ¿Fue él quien organizó toda esta campaña para desacreditarte? Thelma se apartó. Deja a mi padre fuera de esto, Ryan. La decisión de no volver fue mía. Y hablando de campaña de desprestigio, ¿no me echaste de casa para traer aquí a tu amante? Ryan se sonrojó de vergüenza. Me lo merecía, admitió. Pero tu padre siempre me odió. Siempre pensó que no era lo bastante bueno para ti. Tal vez tuviera razón, dijo Thelma en voz baja. Ryan se estremeció como si recibiera un golpe. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Thelma. Ryan se encogió de hombros. No lo sé. Va a ser difícil encontrar un nuevo trabajo con una reputación así. Puede que tenga que dejar Miramar y empezar de nuevo en otro sitio. Quizás sea lo mejor, sugirió Thelma. Un nuevo comienzo. Pero no quiero empezar de nuevo sin ti, dijo Ryan desesperado. Thelma, por favor, danos otra oportunidad.
Ella negó con la cabeza. No, Ryan, ya he tomado una decisión. Solo estoy aquí por las cosas. Su cara se contorsionó de dolor, pero asintió. Bien, tus cosas están donde siempre. Llévate lo que quieras. Thelma se levantó y subió al dormitorio. La habitación en la que había pasado tantos años le resultaba extraña ahora. Recogió metódicamente su ropa, sus libros, sus objetos personales, intentando no pensar en los recuerdos asociados a esta casa. Cuando bajó con 2 grandes maletas, Ryan la esperaba al pie de la escalera. ¿Ya está todo?, le preguntó. Todo lo importante, asintió Thelma. Enviaré a por el resto más tarde. Ryan la ayudó a llevar las maletas hasta el coche. Mientras estaban junto al maletero abierto, dijo: «Sé que tu padre está detrás de todo esto. Los artículos de prensa, el despido, las inspecciones. No sé cómo lo hizo, pero estoy seguro de que lo hizo». Thelma miró a su ex marido. «Aún así, tienes que preguntarte por qué fue capaz de encontrar algo que utilizar contra ti. Si tu vida fuera limpia, ningún chanchullo podría hacerte daño». Ryan bajó los ojos. «Lo comprendo, pero dile a tu padre que no me rendiré así como así. Lucharé por mi nombre». «Estás en tu derecho», asintió Thelma. Permanecieron así unos instantes, 2 personas antaño cercanas pero ahora casi extrañas. «Adiós, Ryan», dijo Thelma por fin. «Adiós, Thelma», respondió él, subrayando el adiós. «No creo que este sea el final». No discutió, simplemente subió a su coche y se marchó sin mirar atrás. Cuando Thelma llegó a casa, encontró a su padre conversando con un hombre al que no había visto nunca. El desconocido, un hombre alto y escultural de unos 50 años, parecía preocupado. Cuando vio a Thelma, asintió con la cabeza y se despidió rápidamente. «¿Quién era?», preguntó Thelma cuando el desconocido se hubo marchado. «Richard Thompson», contestó Edgar y su rostro parecía tenso. «El gobernador». «¿El gobernador?», se preguntó Thelma. «¿Qué querrá?». Edgar suspiró. «Avisarme. Parece que nuestra pequeña campaña contra Ryan ha atraído una atención no deseada». «¿Qué tipo de atención?». Thelma sintió que la alarma crecía en su interior. «James Everett», dijo Edgar. Un nombre que Thelma había oído antes, pero que nunca había asociado con nada concreto. «Un gran empresario con el que tuve un conflicto hace años». «¿Conflicto?», interrumpió Thelma. «Lo arruiné», dijo Edgar sin rodeos. «Fue uno de mis casos más despiadados, después de lo de Thompson que te conté. Uno de los episodios de mi vida de los que no me siento especialmente orgulloso». Se dirigió a la biblioteca y Thelma lo siguió. Edgar se sirvió un whisky y se sentó en una silla. Everett lo había perdido todo: su empresa, su casa, incluso su familia. Su mujer lo había abandonado cuando quebró. Había intentado suicidarse, pero había sobrevivido. Y luego desapareció durante 15 años. Y ahora ha vuelto, adivinó Thelma. «Sí», asintió Edgar. «Ha vuelto, y parece que no está solo. Thompson dice que Everett ha creado una red de personas con un único objetivo: destruirme como yo lo destruí a él». «Pero, ¿qué tiene eso que ver con Ryan?». Edgar dio un sorbo a su whisky. «La investigación sobre las maquinaciones financieras de Ryan sacó a relucir algunos de mis antiguos tratos de los que prefería olvidarme. Everett lo había utilizado para lanzar su propia investigación contra mí». Thelma se sentó frente a su padre, sintiendo que el miedo crecía en su interior. «¿Es muy grave?». «Grave», admitió Edgar. «Si Everett encuentra lo que busca, podría perderlo todo: mi reputación, mi negocio, tal vez incluso mi libertad». «¿La libertad?». Thelma se puso pálida. «¿Quieres decir prisión?». Edgar asintió. «Algunos de los tratos que he hecho en el pasado han estado al borde de la ley, a veces por encima del límite». Thelma se quedó mirando a su padre, incapaz de creer lo que oía.
Todo esto fue por culpa de Ryan, porque decidiste vengarte de él por mí. Edgar negó con la cabeza. No, hija mía, todo esto es por mi culpa, por mis pecados del pasado. Ryan solo fue el catalizador. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. No me arrepiento de lo que hice por ti. Ryan se merecía su caída, pero debería haber tenido más cuidado. Debería haber previsto que mis acciones podrían atraer la atención de viejos enemigos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Thelma, utilizando automáticamente Hio en lugar de Digitazo. Edgar sonrió al darse cuenta. Luchar, por supuesto. Everett cree que me ha cogido desprevenida, pero no me rindo tan fácilmente. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín. Ya me he puesto en contacto con los abogados. Thompson ha prometido utilizar su influencia para sofocar la investigación. Todavía tengo influencia en Miramar. ¿Y si no es suficiente?, preguntó Thelma en voz baja. Edgar se volvió hacia su hija. Entonces aceptaré las consecuencias de mis actos, como debería haber hecho hace años. Se acercó a Thelma, se arrodilló frente a ella y le cogió las manos. Escúchame, niña. Pase lo que me pase, debes seguir tu camino. El estudio, tus diseños son tu futuro. No dejes que el pasado, ni el mío ni el tuyo, te eche para atrás. Thelma agarró con fuerza las manos de su padre. No dejaré que te destruyan, dijo con firmeza. Lo superaremos juntos. Edgar sonrió, una sonrisa rara y genuina que transformó su rostro habitualmente severo. Te pareces mucho a tu madre, dijo. Igual de fuerte, igual de decidida. Mamá, dijo Thelma de repente. ¿Quizá ella podría ayudar? Edgar frunció el ceño. ¿Rena? ¿Cómo? No lo sé, admitió Thelma. Pero tal vez haya llegado el momento de reconectar, de reparar los errores del pasado. Edgar miró a su hija durante un largo rato y luego asintió lentamente. Quizá tengas razón, quizá haya llegado el momento de empezar de nuevo en todos los aspectos. Se levantó y se acercó a la mesa donde tenía el teléfono. Voy a llamar a Thomas. Tenemos que elaborar una estrategia de defensa. Thelma asintió, dándose cuenta de que su padre había vuelto a su habitual tono serio. Pero algo había cambiado. Había una nueva determinación en sus ojos, un nuevo propósito. ¿Cómo ha ido la reunión con Ryan?, preguntó Edgar marcando el número. ¿Has conseguido todo lo que querías? Sí, asintió Thelma. Él no está en su mejor momento. Pearl lo dejó. No me extraña, dijo Edgar con una risita. La gente como ella siempre va donde huele el éxito. Tu exmarido no huele a éxito ahora mismo. Sabe que estás detrás de su caída, dijo Thelma, y dijo que lucharía por limpiar su nombre. Edgar colgó el teléfono. Que luche. Está en su derecho, pero dudo que tenga los recursos o la influencia para hacer una diferencia. ¿Y si se une a Everett?, Thelma sugirió. Un enemigo común a menudo une a la gente. Edgar se lo pensó un momento. Es posible, admitió. Aunque Ryan es una figura demasiado pequeña para Everett, pero como fuente de información podría ser útil. Volvió a descolgar el teléfono. Tengo que advertir a Thomas de esta posibilidad. Cuando Edgar salió de la habitación para hablar con el abogado, Thelma estaba sola en la biblioteca. Se acercó a la ventana y contempló el jardín, pensando en los extraños giros del destino que la habían traído hasta aquí. Hace una semana, su mayor problema había sido su marido infiel. Ahora se veía envuelta en una venganza de años que amenazaba con destruir todo lo que su padre había creado. Pero, de un modo extraño, se sentía más fuerte que nunca. Era como si las pruebas por las que había pasado la hubieran purificado, mostrándole de lo que era realmente capaz. Thelma sabía que tenían por delante una ardua batalla, pero por primera vez en mucho tiempo confiaba en que podría hacer frente a cualquier desafío. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. Sigo queriéndote, y siempre te querré. Pase lo que pase, recuérdalo.
Thelma se quedó mirando la pantalla durante un largo momento y luego borró el mensaje sin responder. Había que dejar atrás el pasado para afrontar el futuro con el corazón abierto. Edgar regresó a la biblioteca con una mirada decidida. Thomas cree que podemos adelantarnos a Everett, dijo. Tenemos pruebas de algunos de sus negocios dudosos de los últimos años. Si nos ataca, le devolveremos el golpe. ¿Otra guerra?, preguntó Thelma en voz baja. En defensa propia, la corrigió Edgar. No busco conflictos, Thelma, pero no dejaré que destruyas todo lo que has creado. Se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. He cometido muchos errores en mi vida. He hecho daño a mucha gente, incluidas tú y tu madre, pero ahora intento arreglar lo que aún se puede arreglar y proteger lo que me importa. Thelma le cubrió la mano con la suya. Lo sé, papá, y estoy aquí contigo. Permanecieron así un rato, padre e hija, mirando hacia el jardín donde las sombras del atardecer empezaban a espesarse. Les esperaba lo desconocido, tal vez el peligro, pero lo afrontarían juntos, más fuertes que nunca. 3 meses más tarde, Miramar se inundaba de oro otoñal. Las hojas de los arces de Seaside Boulevard se habían teñido de naranja y escarlata, y el aire estaba impregnado de una claridad especial, propia de octubre. Thelma estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando el juego de luces sobre el agua de la bahía. A lo largo de los meses, la habitación vacía se había transformado con muebles cómodos, estantes con muestras de telas, maniquíes y equipo de costura. De las paredes colgaban bocetos de la futura colección. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Thelma Page», contestó sin apartar los ojos de la bahía. «Señorita Page, soy Martha Winters, de la revista Miramar Style. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su nueva colección. Nuestros lectores muestran mucho interés por los diseñadores locales». Thelma sonrió. Después de tantos años de olvido, su nombre empezaba a resonar de nuevo en el mundo de la moda. «Por supuesto, Marta. Estaré encantada de conocerte. ¿A qué hora te viene bien?» Quedaron en verse la semana que viene. Tras colgar el teléfono, Thelma volvió al trabajo. Estaba terminando el boceto de un vestido de noche para un acto benéfico que se celebraría a finales de mes. Sería su primer desfile público tras un largo paréntesis. De repente, la puerta del estudio se abrió y entró Edgar. Los últimos meses le habían pasado factura. Tenía más canas en el pelo y nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero su postura seguía igual de erguida y su mirada igual de decidida. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó mirando el estudio. «Bien», le mostró Thelma el boceto. «¿Qué te parece?». Edgar escrutó el dibujo. «Impresionante, elegante, pero con carácter, como tú misma». Thelma sonrió. La relación con su padre había cambiado con el paso de los meses. Siendo testigo de sus luchas con Everett, había visto tanto su fuerza como su vulnerabilidad, y de una manera extraña los había unido aún más. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó, dejando a un lado el boceto. Edgar suspiró y se hundió en una silla. «Las negociaciones concluyeron. Everett aceptó mis condiciones. ¿Ha terminado?». «En cierto modo», asintió Edgar, «pagaré una indemnización, una sustancial, pero conservaré mi negocio principal y mi reputación». Thelma sirvió a su padre un poco de té del termo que había sobre la mesa. «¿Te parece justo?». Edgar miró a su hija pensativo. «¿Justo? Puede que no, pero justo, sí. Realmente arruiné la vida de ese hombre hace 15 años, y ahora me limito a pagar la factura». Sorbió su té y añadió, «Además, tengo otras prioridades, como ver a mi hija revivir su carrera». Thelma se acercó y besó a su padre en la mejilla. «Gracias por tu apoyo. No podría haberlo hecho sin ti». «Lo habrías hecho», dijo Edgar con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Dejó la taza en el suelo y se levantó. «Por cierto, tengo una carta para ti». Edgar sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y se lo entregó a su hija.
Thelma lo cogió con sorpresa. En la era de la comunicación electrónica, las cartas en papel eran una rareza. ¿De quién? De tu madre. Thelma se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Te has puesto en contacto con ella? Edgar asintió. Tal como habíamos hablado. Encontré su dirección, le escribí, le expliqué la situación y le pedí disculpas. Por todo. Thelma abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta, escrita con la pulcra caligrafía que recordaba vagamente de su infancia. Querida Thelma, empezaba, no sabes cuánto me ha alegrado saber de tu padre. Thelma levantó los ojos hacia Edgar. Quiere conocerme. Vendrá a Miramar el mes que viene a una conferencia. Lo sé, dijo Edgar en voz baja. Ella se puso en contacto conmigo primero. Quería saber si me importaría. ¿Y qué le dijiste? Que sería el mejor regalo para ti. Thelma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y tú? Tú también vas a conocerla. Edgar negó con la cabeza. Todavía no. Quizá más adelante, si ella quiere. Ahora mismo, es más importante que reparéis vuestra relación. Thelma releyó la carta, escrutando cada palabra, como si intentara ver tras ellas la imagen de una mujer a la que apenas recordaba. Es profesora universitaria de literatura, murmuró. Tiene un segundo marido y una hija adoptiva. Es feliz, dijo Edgar. Eso es lo más importante. Thelma dobló la carta y la guardó con cuidado en el bolso. Gracias, papá. No me des las gracias. Edgar sacudió la cabeza. Debería haberlo hecho hace años. Se quedaron un momento en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por cierto, dijo por fin Edgar, ¿has oído las últimas noticias sobre Ryan? Thelma se puso tensa. Intentó no pensar en su ex marido. No. ¿Por qué? Se marcha de Miramar. Tiene una oferta de trabajo en Nueva York. ¿De quién? Thelma se sorprendió. Creía que su reputación en los círculos financieros está empañada, asintió Edgar, pero no hasta el punto de cerrarle todas las puertas. Además, tiene talento, no puedo quitárselo. Thelma golpeó la mesa con el lápiz, pensativa. ¿Tienes algo que ver con esto? Edgar vaciló. Quizá hablé bien de él con un viejo conocido. ¿Tú? Thelma no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué? Porque le querías, contestó Edgar con sencillez. Y a pesar de todo lo que ha pasado, no creo que merezca cadena perpetua. Thelma se quedó mirando a su padre durante un largo instante, intentando comprender aquel giro inesperado. ¿Y tu venganza? ¿Tu justicia? Ya se ha hecho justicia, se encogió de hombros Edgar. Te ha perdido a ti. Perdió su posición aquí. Ha sido humillado y derrotado. Ya es suficiente. Se acercó a la ventana y miró hacia la bahía. Sabes, estos meses me han enseñado mucho. He visto con qué facilidad el pasado puede alcanzarnos, con qué facilidad los viejos pecados pueden destruir el presente. Edgar se volvió hacia su hija. No quiero seguir viviendo en este ciclo de venganza y retribución. No quiero que tú vivas en él. Thelma se acercó a su padre y se colocó a su lado, junto a la ventana. Me llamó ayer, admitió. Quería despedirse antes de marcharse. ¿Y qué le dijiste? Nada. No contesté al teléfono. Edgar puso la mano en el hombro de su hija. Quizá deberías hablar con él. No por él, por mí. Para cerrar de verdad este capítulo. Thelma se lo pensó un momento. Quizá tengas razón. Me lo pensaré. Edgar miró el reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión con los abogados para ultimar el acuerdo con Everett. Besó a su hija en la frente. Esta noche cenamos a las 7. Rosita está preparando tus platos favoritos. Cuando su padre se marchó, Thelma volvió al trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las noticias sobre Ryan despertaron sentimientos que ella creía enterrados desde hacía tiempo. Ira, dolor, pero también una vaga nostalgia por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Hacia el anochecer,
Thelma tomó una decisión. Marcó un número que no había utilizado en 3 meses. Ryan contestó casi de inmediato. ¿Thelma? Su voz sonaba sorprendida y esperanzada. Hola, Ryan, dijo ella con calma. He oído que te vas de Miramar. Sí, sonó serio. He recibido una oferta de una empresa de inversiones de Nueva York. No es tan prestigioso como mi antiguo puesto, pero es una oportunidad para empezar de cero. Me alegro por ti, dijo Thelma con sinceridad. Se hizo el silencio en la línea. Gracias por llamar, dijo finalmente Ryan. No estaba seguro de que quisieras hablar conmigo. No estaba segura, admitió Thelma, pero pensé que sería buena idea despedirme. Decir adiós, se hizo eco Ryan. Sí, supongo que tienes razón. Silencio otra vez. ¿Qué tal te va? Preguntó. He visto un artículo sobre tu estudio en el periódico local. Las cosas van bien, contestó Thelma. Estoy trabajando en una nueva colección. Vuelvo a lo que siempre me ha gustado. Te lo mereces, sonrió Ryan con sinceridad. Siempre supe que tenías talento. Lamento no haberte apoyado como debería. Thelma sintió que algo se ablandaba en su interior. Gracias, Ryan. Significa mucho para mí. Thelma, dijo de pronto, sé que lo nuestro se ha acabado. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que siento mucho cómo terminaron las cosas. Por lo que te hice. Thelma cerró los ojos, intentando hacer frente a sus emociones. Lo sé, Ryan, y yo te perdono. Las palabras no le salieron fácilmente, pero al pronunciarlas sintió un extraño alivio. Era como si el peso que había estado cargando en su corazón todos estos meses hubiera desaparecido de repente. Gracias, dijo Ryan en voz baja. Es más de lo que merezco. ¿Cuándo te vas? Preguntó Thelma cambiando de tema. El martes que viene. Ya he empaquetado casi todas mis cosas. ¿Vas a vender la casa? Sí, suspiró Ryan. Demasiados recuerdos, y necesito dinero para empezar de cero. Thelma recordó su casa, hermosa, pero siempre impersonal, como una página de un catálogo de inmuebles caros. No era una casa de verdad, sino un escaparate del éxito. Te deseo suerte, Ryan, dijo. Sinceramente, te deseo lo mismo, Thelma. Te mereces ser feliz. Se despidieron y Thelma colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente tranquila. Hablar con Ryan era necesario, no por él, sino por sí misma, para cerrar por fin la puerta al pasado y entrar en el futuro con el corazón limpio. Esa noche, durante la cena, le contó a su padre la conversación con su ex marido. Has hecho lo correcto, aprobó Edgar. El perdón libera al que perdona en primer lugar. Pero tú no perdonaste a Everett, dijo Thelma. Lo hice, replicó Edgar. A mi manera. Reconocí su derecho a una indemnización, reconocí mi culpa. Tal vez no como tú lo habrías hecho, pero sí a mi manera. Dio un sorbo a su vino. Cada uno tiene su propio camino hacia el perdón y la reconciliación. Lo importante es encontrarlo. Después de cenar, se trasladaron a la biblioteca. Edgar encendió la chimenea y las llamas proyectaron fantasiosas sombras en las paredes. Era acogedor, casi íntimo. He estado pensando, dijo Thelma, mirando el fuego, que quizá debería buscarme mi propia casa. Te agradezco tu hospitalidad, pero quizá haya llegado el momento de que empiece una vida verdaderamente independiente. Edgar miró atentamente a su hija. Tienes razón, asintió tras una pausa. Necesitas tu propio espacio, un hogar propio. Sonrió. Pero que sepas que esta casa también será siempre tuya. Lo sé, papá. Thelma le apretó la mano. Gracias. Se sentaron en un silencio acogedor, mirando el fuego bailar en la chimenea. Dos personas que habían pasado por pruebas y se habían hecho más fuertes, más sabias, más cercanas la una a la otra. Thelma pasó los días siguientes buscando un piso adecuado. Quería encontrar algo cerca de su estudio, con vistas a la bahía. Edgar se ofreció a ayudarla,
pero ella insistió en hacerlo ella misma. Era su elección, su decisión, su nueva vida. El viernes, mientras buscaba alojamiento, Thelma recibió otra carta inesperada, esta vez de Pearl Radford. La antigua amante de Ryan escribía que le gustaría reunirse con ella para disculparse y explicarse. El primer impulso de Thelma fue decir que no. ¿Por qué reunirse con la mujer que arruinó su matrimonio? Pero después de hablar con Ryan, algo había cambiado en su actitud hacia el pasado. Ya no sentía amargura ni rabia, solo el deseo de comprender. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café frente al mar. Pearl tenía un aspecto distinto al que Thelma recordaba, menos extravagante, más reservada. Se movió nerviosa con la servilleta mientras Thelma se acomodaba en la mesa. «Gracias por aceptar quedar», comenzó Pearl. «Sé que no tienes ningún motivo para querer verme». «Quiero oír lo que tienes que decir», replicó Thelma con calma. Pearl respiró hondo. «Quiero disculparme por hacerte daño, por invadir tu vida. Estuvo mal». Thelma la observó en silencio, sin ayudarla, pero sin dejar de hacerlo tampoco. «Cuando conocí a Ryan», continuó Perla, «me impresionó su confianza, su ambición. Parecía tan decidido, tan fuerte, y me hizo creer que vuestro matrimonio era una farsa, que los dos estabais esperando el momento adecuado para romper». «Mintió», dijo Thelma en voz baja. «Sí», admitió Pearl, «y probablemente yo lo sabía, pero decidí creerle. Y entonces tu padre me mostró quién es Ryan en realidad. Con qué facilidad utiliza a la gente para conseguir sus objetivos». «Ayudaste a mi padre a destruir a Ryan», afirmó Thelma. Perla bajó los ojos. «Sí, y no estoy orgullosa de ello, pero en ese momento estaba enfadada, me sentí engañada». «Yo también», observó Thelma. «Sí», asintió Pearl. «Pero tenías derecho a sentirte así. Yo no me sentía así. Sabía que estaba casado. Lo sabía y le seguí la corriente de todos modos». Levantó los ojos hacia Thelma. «No me estoy disculpando. Solo quería que supieras que lo siento. Lo siento de verdad». Thelma estudió pensativa a la mujer que tenía delante. No era un monstruo ni una seductora, solo una persona que había cometido un error y ahora lo admitía. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «¿Tú también te vas de Miramar?». Pearl negó con la cabeza. «No, tengo un nuevo trabajo aquí, en una pequeña empresa. Empiezo de cero». Sonrió débilmente. «Sabes, en cierto modo, esta historia me ha enseñado el valor de la sinceridad, relaciones reales, a no construir la felicidad sobre la desgracia ajena». Thelma asintió. Había una verdad en las palabras de Pearl de la que ella misma se había dado cuenta con el paso de los meses. «Espero que las cosas te vayan bien», dijo sinceramente. «Gracias», respondió Pearl con visible alivio. «Significa más para mí de lo que imaginas». Se despidieron sin promesas de amistad ni de futuros encuentros, pero Thelma sintió que se había desatado otro nudo en su corazón, otro trozo del pasado que se desprendía. Aquella tarde, sentada en su estudio y observando cómo el sol poniente teñía la bahía de rosas y dorados, Thelma pensó en los extraños giros del destino, en cómo el dolor y la traición pueden conducir a la liberación, en cómo la pérdida puede convertirse en ganancia. Sacó su cuaderno de dibujo y empezó a dibujar, no el boceto de una prenda, sino el retrato de una mujer. Fuerte, independiente, de mirada clara y sonrisa fácil. Una mujer que sabe lo que vale y no busca validación en los ojos de los demás. Un retrato de sí misma. Un retrato de la nueva Thelma Page.